En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La Gracia, capítulo 2, quinta parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en la conclusión de otra semana. En mi charla de ayer hablé de hacer espacio para la gracia de Dios y cómo hacerlo. Se necesita superar la gran barrera de nuestra propia vida. Ilustré esto con el pasaje de 2 Corintios 4, versículos 5 y 6, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos o vuestros esclavos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo cita la frase que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz del primer capítulo de Génesis y que en verdad es una acumulación de gracia. Ahí está la oscuridad de nuestra vida humana, nuestro pecado, nuestra inutilidad, nuestra desesperanza, nada que nos resguarde y nada que podamos hacer para ayudarnos. Y en esa oscuridad Dios mandó que brillara la luz de su gracia a través de la belleza del rostro de Jesús. Ya leí anteriormente ese pasaje que dice: y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Para mí esa es la esencia de la Navidad. Yo no pienso principalmente en un niño en un pesebre, sino en la luz de Dios brillando en la profundidad infinita de la oscuridad humana a través de Jesucristo, desvaneciendo esa oscuridad y trayendo luz, vida, esperanza y paz. Recuerda lo que dije antes, no puede haber paz sin gracia. Primero viene la gracia y luego la paz. Y volviendo al pasaje en 2 Corintios 4, 5 y 6, vimos la esencia de esta maravillosa transformación por la cual este fariseo orgulloso y pagado de su propia rectitud estaba dispuesto a ser siervo de personas a quienes ni siquiera hubiese hablado antes de haber conocido a Jesús. La transformación consta de 3 etapas. La primera es negarse a sí mismo. La segunda es reconocer el señorío de Cristo Jesús. Y la tercera etapa es hacernos siervos de los demás por amor a Jesús. Hoy voy a mostrarle cómo la gracia de Dios no deja espacio para la jactancia, excepto en la gracia de Dios. Esa es la única cosa en que podemos jactarnos, si estamos viviendo en la gracia de Dios. No nos queda nada de nuestra propia bondad o de nuestra propia justicia o de nuestra propia sabiduría para vanagloriarnos. Pablo habla de esto muy cuidadosamente en varios pasajes del Nuevo Testamento. Él dice en Romanos 3, versículos 27 y 28, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. En otras palabras, no hay espacio para la jactancia. ¿Por cuál ley? ¿Por qué se excluye la jactancia? ¿Por la de las obras? No. Si hubiésemos cumplido la ley perfectamente, entonces tendríamos de qué jactarnos. Entonces, ¿por cuál ley? Sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Si estamos justificados por la fe sin cumplir la ley, no tenemos nada de qué gloriarnos. La jactancia está excluida por la ley de la fe. En el capítulo 4 de Romanos, Pablo aplica esto especialmente en Abraham. Era muy importante para Pablo el poder probar que Abraham fue aceptado por Dios bajo este principio de fe, porque Abraham fue el padre de toda la raza de Israel y su experiencia era una clave para poder comprender su propia experiencia. Así que Pablo es muy cuidadoso al decir que Abraham no tenía nada de qué jactarse. Él también fue justificado por la fe sin obras. Eso es lo que dice Pablo en Romanos 4, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Él recibió gracia así como el resto de nosotros. En verdad, Él es nuestro Padre espiritual. Abraham recibió justicia de Dios, no en base a la ley o por las buenas obras, sino porque él creyó en la gracia de Dios y en base a eso su fe le fue contada por justicia. Él recibió esa tarjeta de crédito tremendamente maravillosa de que hablé la vez pasada cuando no estamos haciendo exactamente lo que debiéramos. Nuestra fe es aún contada por justicia. No podemos pagar con el dinero en efectivo de las buenas obras, pero podemos ofrecer la tarjeta de crédito de la justicia. Pablo recuerda a los cristianos, corintios, los que antes eran, y les señala la misma lección. No hay espacio para la jactancia.
1 Corintios capítulo 1, versículos del 16 al 31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hay tres cosas básicas que hacen que los hombres confíen en sí mismos: la sabiduría o la educación, el poder político o social y el ser noble. Pablo recuerda a los creyentes corintios que la mayoría de ellos no podía gloriarse en ninguna de esas cosas, pero sigue diciendo: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Eso es una lista asombrosa de lo que Dios ha escogido. Él ha escogido a los necios, a los débiles, a los viles y a los menospreciados, y aún las cosas que no son para deshacer lo que es. Y Pablo da la razón, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Pablo dice que no tenemos nada nuestro, no es nuestra justicia, no es nuestra santidad, no es nuestra redención, pero es la sabiduría de Dios. Jesucristo fue hecho todas estas cosas. Es su gracia en nosotros que produce estas cosas. Pablo resume este pasaje citando del Antiguo Testamento para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. No tenemos ninguna otra cosa de que gloriarnos en el tiempo o en la eternidad. Pablo dice otra vez en Gálatas 6:14, una de las declaraciones más asombrosas: pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En la antigüedad la cruz era el último símbolo de la vergüenza y de la degradación. Un ciudadano romano no podía ser crucificado, tenía que ser ejecutado de otra manera porque era demasiado vergonzoso y el Imperio Romano no quería degradar la ciudadanía romana. Así que había una ley en que los ciudadanos romanos no podían ser crucificados. Por eso Pablo no fue ejecutado por crucifixión, porque él era un ciudadano romano. Era la vergüenza máxima, y Pablo dice: la cosa más vergonzosa de toda nuestra cultura es la única cosa en la que me quiero jactar, la crucifixión del Señor Jesucristo, porque esa fue la manera en que la gracia de Dios me fue accesible. Fue por la cruz y no de ninguna otra manera. A propósito de este tema de gloria y jactancia, toda la gloria por toda la eternidad es para la gracia de Dios. ¿No es ese un hermoso pensamiento? Pablo dice estas hermosas palabras en Efesios 1, 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo lo que Dios está haciendo con nosotros está diseñado para traer alabanza a la gloria de su gracia, la cual nos es dada libremente. Pablo nos recuerda que la gracia es libre. No podemos trabajar para ganarla. Voy a leer otro pasaje del primer capítulo de Efesios. El énfasis está nuevamente en la gracia y la gloria de Dios. Versículos 11 y 12. En Él, Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En otras palabras, todo está predestinado a traer alabanza y gloria a Dios, y Pablo continúa hablando del mismo tema en Efesios 2, del 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¡Qué declaración más hermosa! Dios toma lo más bajo, lo más vil y lo más débil y le da su gracia. Lo transforma, lo resucita con Cristo y lo sienta. Y su último propósito es demostrar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad a nosotros a través de toda la eternidad. Ese va a ser el tema de la eternidad. Es sorprendente la extensión de la gracia de Dios. Él toma a los más bajos y los exalta a los más altos, pero con el propósito de que toda la gloria sea para su gracia y nada para nosotros. Recordemos que la gracia de Dios es siempre para su gloria. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Voy a finalizar con la frase con que los apóstoles generalmente terminan sus epístolas. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes en esta época de Navidad. Volveré la próxima semana, de lunes a viernes, para continuar con el tema de la gracia. Estaré explicando los resultados prácticos de la gracia de Dios en nuestras vidas.